caso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Venezuela todavía cuenta sus muertos. El terremoto dejó miles de familias durmiendo entre escombros, niños desaparecidos y hospitales derrumbados justo cuando más se necesitaban. En medio de la tragedia llegó una respuesta desde Colombia. Un hospital de campaña completico, sin descanso. Más de 30 profesionales voluntarios se instalaron en Venezuela para curar las heridas y para aliviar el dolor de una tragedia que parece no tener fin. Es el dolor más fuerte e incapacitante que existe. ¿Cómo será de tenaz que en el pasado la neuralgia del trigémino era conocida como la enfermedad del suicidio? Es un dolor en un lado de la cara intenso, súbito y electrizante, que afecta a 4 de cada 100.000 personas. Natalie Torres, que tiene un caso atípico de este mal, y la vida mientras se muere de dolor. En esas épocas, Raimundo y todo el mundo veía el Reinado Nacional de Belleza en Cartagena. Se seguía con un furor similar al que despierta la selección de fútbol. Todos los departamentos, sin excepción, mandaban su representante, que se batía a punta de trajes llenos de destellos y de comitivas alborotadas, la anhelada corona de señorita Colombia. Y eso era más o menos como tocar el cielo con las manos. Un escándalo memorable, la señorita Amazonas que no era ni señorita ni del Amazonas. Empecemos. Bajo el liderazgo del paramédico Diego Pozo, un equipo médico de 30 voluntarios, el único certificado por la OMS en Colombia, viajó con todo lo necesario para montar en un abrir y cerrar de ojos un hospital de campaña para atender la emergencia después de los terremotos que sacudieron Venezuela. José Monsalve viajó con ellos y desde la madrugada en Cali estuvo acompañándolos hasta la primera consulta en Caracas. Así se levanta un hospital entero en 48 horas y la suerte de recibir ayuda sin fronteras después de haberlo perdido todo. Yo creo que somos hermanos, compartimos una bandera. Yo quiero hacerles sentir de que no están solos, porque lo que están viviendo no es poco, es muy grande. Y aquí estamos, demostrándoles que hay una parte de Colombia dándoles este apoyo que ellos necesitan en ese momento. Lo único que no necesitan ahora mismo los caraqueños golpeados por el doble terremoto son palmaditas en el hombro o formalismos vacíos. Pero este paramédico no vino a saludar y ya, todo lo contrario. Él lidera el más formidable hospital de campaña con que cuenta Colombia y que se instaló en Caracas para brindar ayuda. Todas las personas que alcanzaron a evacuar y que están en las calles o que están en los albergues, esas personas me preocupan, porque ahora vendrán las infecciones diarreicas, respiratorias, problemas de piel y muchas cosas más que vendrán. Y para eso estamos nosotros. La criatura se conoce técnicamente como un ENT certificado, Emergency Medical Team, y es una unidad médica autónoma y temporal que puede atender emergencias masivas. Es un equipo multiprofesionales, hay muchos profesionales allí que están preparados, capacitados y están en lineamientos para poder atender poblaciones en desastres. ¿Cuántas organizaciones médicas en Colombia tienen esta certificación? Somos los primeros en Colombia certificados por la OMS como ENT. Somos el número 43 a nivel mundial, porque solamente hay 43 equipos certificados. ¿Y en Colombia solo ustedes? Solamente nosotros. Se dice rápido que este hospital de campaña llegó a Caracas, pero la odisea para lograrlo vale la pena contarla. Todo empezó en Cali. Allí duerme el hospital cuando no está en acción. Superados los líos de coordinación internacional, la jornada arrancó a las 2 de la madrugada. Estamos capacitados, entrenados y certificados para llevar este tipo de asistencia médica. Sintamos orgullosos de eso y demos lo mejor de cada uno con nuestros hermanos venezolanos. Alistamos los equipos y llegamos al aeropuerto de Cali ya al amanecer para esperar la carga, la inmensa carga.
Los voluntarios son bichos raros, madrugan, trabajan con determinación y entusiasmo a cambio de nada. El hospital desarmado son nada menos que 18 toneladas de equipos. Se requieren varios camiones para mover todo hasta la rampa del aeropuerto y mucha gente para descargar y cargar. Vamos a llevar todo, porque tienen que hacer la parte de seguridad con los perros y toda la vaina. Además, se necesitan 2 aviones Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y todo un día para sujetar los equipos en plataformas, pesarlos, reseñarlos y subirlos con montacargas a la barriga de los aviones, como un inmenso Tetris. Nos vamos a ir en ese avión. Muy bien. Despegamos del Bonilla Aragón a media tarde y 3 horas después, ya iniciada la noche, aterrizamos en el desbaratado aeropuerto de Maiquetía, la puerta de entrada a Caracas. El aeropuerto resultó muy afectado por el terremoto y una semana después fue remendado, pero solo para vuelos humanitarios como este en que llegó el Hospital Campaña que trajo el gobierno de Colombia. Un aeropuerto destruido, un aeropuerto solo, oscuro. Si esta es la puerta, ¿cómo será dentro de la casa? Nuevamente fue necesario descargar y cargar todo y trasladarlo hasta un colegio adecuado como albergue, el lugar destinado para instalar el hospital. De hecho, por toda Caracas hay miles de afectados, por aquí en salones o por allá en carpas a la intemperie, como ella, Matilda, quien vivía con su hija y sus 2 nietas menores. Casi todos sus vecinos murieron en el terremoto. 5 casas a mi alrededor se derrumbaron, 8 vecinos, sacaron 7 todavía, está uno ahí. Mi casa quedó parada, inclinada un poco hacia adelante, me agrietada la parte del frente. Y su hermano, que vivía a un par de calles, está desaparecido. Que mi hermano está vivo, en mi corazón me dice que él está vivo y que las personas que están trabajando me lo van a traer de nuevo. ¿Los rescatistas? Sí, sacaron anteayer un niño de 3 años vivo. Mi hermano tenía 71 años, yo le sigo a él. ¿Qué tal, bro? John tiene 28 años. El terremoto le dejó una lesión severa en la pierna, aunque eso es lo de menos. Su mamá murió y su hija de 9 años desapareció entre los escombros. En la que empezó a temblar, nosotros arrancamos a correr para el pasillo, para estar todos juntos. Y en el que nos íbamos a agarrar todo, pues, y vaina, todos caímos hacia abajo, mi mamá se me soltó de la mano. En ese apartamento vivíamos 5 personas, mi padrastro, Ende, mi mamá que falleció y mi hija que todavía no la hemos encontrado. Por pura casualidad, este megacolegio tiene un nombre que comulga con la iniciativa. Se llama La Gran Colombia. La Gran Colombia, y el puesto del INT se va a llamar INT La Gran Colombia Venezuela. Si no hay demasiados contratiempos y el clima ayuda, se requieren apenas de 2 días para levantar el hospital y ponerlo en funcionamiento. Claro, 2 días y una treintena de personas trabajando sin descanso. No ha sido fácil, porque la logística es bastante compleja. Y segundo, no hemos tenido todos los medios para tenerla que sea fluida. Acompañamos a Diego a la zona de las tinieblas, la más devastada por el doble terremoto. Y lo que vimos apachurra el alma. Pensé que era una historia más, pero el olor a muerte y la escena de edificios enteros doblados como naipes hacen flaquear las piernas. Estamos en La Guaira, donde fue el epicentro de los 2 terremotos que sacudió al territorio venezolano. Este es la zona roja, un terremoto bastante fuerte y también que fue muy superficial, entonces fue todo el daño que causó. Viendo todo esto, es urgente que entre en funcionamiento el Hospital Campaña La Gran Colombia. Tenemos varios centros de acogida de los damnificados alrededor, donde vamos a tener un flujo constante diario para la atención. Eso es seguro. El terremoto dejó además de 5.400 muertos, 16.800 heridos. Y hay 23.400 sobrevivientes en 107 campamentos por toda Caracas y La Guaira. Terrible, muy tenaz, la tristeza. Sobre todo, no se sabe qué hay abajo, o sea, cuántas personas hay abajo. Nosotros llegamos aquí con una infraestructura total. Medicamentos, insumos, personal, alimentación, zona de vida, todo lo necesario para atender. El hospital que lidera Diego opera bajo estándares de la Organización Mundial de la Salud. La entidad revisa que el personal médico, los equipos, medicamentos y procedimientos cumplan con las más altas exigencias. Está haciendo una nebulización, te dan este parche. Ya, este parche nos lo dieron en noviembre de 2024 en Abu Dhabi. Allá nos invitaron la OMS y allá nos entregaron la carta, la bandera y también el distintivo que podemos usar.
que hacemos certificados. Pero lo que más destaca en este hospital es el cuerpo médico y de logística. Son profesionales y todos voluntarios. Bueno, tenemos un roster casi de 150 voluntarios, profesionales que han alzado la mano y que han dicho yo quiero pertenecer y están allí. Para esta misión, una treintena de profesionales llegaron desde distintas zonas de Colombia. Se concentraron en Cali y se embarcaron en este esfuerzo por ayudar. Y si quieren dormir, duerman porque el avión todavía no salió de Bogotá. Nosotros tenemos médicos generales, tenemos un emergenciólogo, tenemos odontólogo, tenemos ginecólogo, pediatra, tenemos un bacteriólogo, regente de farmacia, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, tenemos personal de logística, como son ingenieros, 35 personas que se desplazan para hacer funcionar el hospital. ¿Cómo se financian ustedes? Con donaciones, a buscar fundaciones amigas aliadas que se aliaran con nosotros y que nos dieran recursos para poder desplegarnos, porque cuesta. El solo vuelo de un avión carguero acá cuesta alrededor de $100.000, 50 y 50. Entonces es bastante costoso. ¿Qué otras emergencias ha atendido? Bueno, nosotros hemos estado en la avalancha de Mocoa Putumayo, más de 8 días estuvimos atendiendo los damnificados. Estuvimos con el huracán Iota, 15 días, en un hospital que montó la Defensa Civil. Nosotros lo fuimos a operar ese hospital. Bueno, José, bienvenido. Al tercer día tras nuestra llegada, todo está listo y el hospital empieza a operar desde primera hora. Donde antes había un lote vacío, ahora late un hospital de verdad con sus doctores, sus bits y su olor a desinfectante. El más feliz es el propio Diego. Vinimos a traer asistencia médica a las comunidades de Venezuela que fueron afectadas por el terremoto del 24 de junio. Personas afectadas por el terremoto llegan y ¿cuál es el proceder? Bueno, el paciente ingresa como estamos haciendo en este momento. Aquí hay un filtro, un triage, donde el paciente se clasifica y le damos una boleta. El paciente espera ahí su turno. Pediatría. ¿Todos ellos son pacientes? Son pacientes, sí. Okay. Para pediatría, ginecología, para laboratorio clínico, para odontología, medicina general. Luego de la zona de triage o clasificación está el hospital propiamente dicho. Un túnel conduce a las primeras secciones. Aquí ingresamos a la parte de aceptación. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí está aceptación, registro. Ahí incluimos el paciente con una historia clínica digital a cada consultorio. ¿Cuántos consultorios hay? Tenemos 4. A un costado, a primera mano, está la sala de urgencias. Entonces ingresa a esta ala, que es la parte médica de urgencias. Entonces aquí en urgencias tenemos 2 puestos donde podemos hacer reanimación. También contamos con un ecógrafo aquí en la sala de urgencias para hacer una ecografía del paciente si es un trauma. Aquí, un pequeño venezolano está siendo atendido. Él y su mamá lo perdieron todo en el cataclismo, todo menos la vida. Ningún niño, ninguno, debería sufrir el horror de un terremoto. Bueno, le estamos dando unos medicamentos, le están pasando los líquidos, esperando que ya está recuperando mejor. Esta mañana tenía una respiración y una frecuencia cardíaca bastante elevada, bastante preocupante. Lo de los menores quizá es el capítulo más dramático del terremoto. Save the Children estima que 680,000 niños y niñas afectados necesitan ayuda. Mira el muñequito, mira. Aquí donde está el niño en este momento es la sala de partos. O sea, ahí también tenemos un módulo para hacer atención de partos de urgencia. Además, 38 hospitales y 432 colegios resultaron dañados por el doble sismo, según UNICEF. Entonces aquí le podemos coger la vena tranquilamente sin ir a explorar o ir a traumatizarlo. Los aparatos con que cuenta este hospital son portátiles, rápidos y modernos, ideales para la misión. Aquí tenemos todos los medicamentos necesarios para atender una urgencia, cardiovascular, pulmonar, de trauma, lo que sea. Ese es un monitor multiparámetro, un desfibrilador. En este hospital no es solo despachar y vaya con Dios. Los pacientes se llevan el medicamento recetado por los galenos. Aquí tenemos el dispensario, él es nuestro regente de farmacia. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Más al fondo, caminando por la prolongación del túnel, están los consultorios. Aquí tenemos psicología, aquí está nuestra psicóloga. El día de hoy atendió 6 pacientes, la gran mayoría de ellos niños. Entonces, por la temporalidad que tienen, ha sido un cuadro de estrés agudo, 2 del nihilismo diagnóstico. ¿Y ese diagnóstico lo desencadenó el terremoto? La gran mayoría sí, más allá de las pérdidas materiales o el terremoto en sí, han sufrido pérdidas de amigos, conocidos, vecinos, y eso ha sido lo que más la ha desencadenado a este tipo de personas. Elmer Murillo es un médico ginecólogo venezolano que se sumó a esta misión en el hospital de campaña. No había tenido el chance de estar como en un lugar que tuviese como tan estructurado en relación a
la gran mayoría de los servicios que se consideran pues, una emergencia. De verdad creo una ayuda increíble que se le está dando a todas las personas. Aunque el hospital opera dentro de inmensas carpas, cuenta con aire acondicionado y está diseñado para que los pacientes circulen, reduciendo la posibilidad de contaminación. Aquí tenemos a Gisela. ¿Esterilización? Sí. Incluso hay una zona de esterilización y es protocolo que los implementos quirúrgicos pasen por acá antes de ser reutilizados. Y hay también laboratorio clínico donde se realizan distintos exámenes que orientan el diagnóstico de los pacientes. Tenemos una sección que es independiente al hospital, que se llama la zona de vida. En la zona de vida tenemos el PMU, tenemos los dormitorios para los hombres, para las mujeres, tenemos la cocina, tenemos el almacén y tenemos lo que son las baterías sanitarias, duchas. Aunque opera como un hospital con todas las de la ley, la vida aquí es dura. Se duerme en camastros dentro de carpas, se come lo que haya, se comparten duchas portátiles y las noches son largas. Es una misión como en el ejército y los voluntarios lo aceptan sin chistar. Además, hay que ahorrar los recursos. Tenemos 2 plantas potabilizadoras de agua. Tenemos una aquí y tenemos otra. Ese me produce alrededor de 3.000 litros día de agua. Nosotros tenemos una capacidad instalada para atender a 150 pacientes. ¿Por día? Por día. Y es lo que vemos nosotros en el Barco Hospital. Entonces nuestra experiencia, nosotros no estamos improvisando. Muy cierto, aquí no se improvisa. Diego es el mismo creador del Barco Hospital San Rafael, que sigue navegando tras 20 años ofreciendo brigadas de salud por todo el litoral pacífico. Tenemos el Barco Hospital San Rafael, que ya ha visitado en sus 19 años de actividad a 730.000 personas aproximadamente. Este es nuestro nuevo niño, es hospital de campaña. Diego es bayuno y fue bombero desde que era un muchachito. Después se hizo paramédico especializado en trauma. Trabajó varios años en Italia. Cuando fui a Italia, pues sí, ahí habían también politraumatizados. No eran tan frecuentes como acá. Mi experiencia, pues eso me dio credibilidad ya. En Europa aprendió a coordinar grandes misiones médicas que como fuera debían cruzar fronteras. Tuve un rol particular cuando la guerra de Bosnia. Y yo era el representante de los Bomberos Sin Fronteras, Pompiers Sans Frontières de Francia, para Colombia y para Italia. Era hacer todo el enlace para que esos bomberos y esos equipos pudieran llegar a Albania y después llegar a Bosnia. Y cuando su país lo requirió, usó toda esa experiencia y contactos para ayudar. Cuando el terremoto del eje cafetero, yo vivía en Italia, año 98, y desde allá me movilicé con un grupo de voluntarios y con la ayuda del consulado de Milán, y mandamos equipos médicos. Después regresó al país, creó el Barco Hospital San Rafael y desde 2019 le daba vueltas a la idea de crear el hospital de campaña. Lo logró con el apoyo de la OMS y una larga lista de benefactores. Entre todos hacen este milagro. Es totalmente gratuito, lo mismo que hacíamos en el Barco Hospital en Buenaventura. No tenemos ningún tipo de costo. Ahora, los pacientes y sobrevivientes del terremoto en Caracas están recibiendo esta ayuda invaluable y son miles y miles. Han llegado aquí con infecciones, tenemos que hacerle tratamiento y darle antibióticos y darle tratamiento para las heridas. Y son heridas todas postraumas del desastre, del terremoto. La solidaridad en momentos así es lo que sostiene a un país. El Hospital Sin Fronteras de Colombia lleva un par de semanas operando y ha atendido a 2.250 sobrevivientes del terremoto. Hoy es Venezuela, mañana cualquier lugar del mundo. Precisamente esta semana Diego Pozo recibió como condecoración la Cruz de Boyacá por su labor liderando misiones médicas. Muy merecido. Y el próximo domingo la historia de los niños amputados por el terremoto. Nos vemos después de comerciales, la agonía de una mujer que literal se está muriendo del dolor. Ya nos vemos. Natalie Torres vive con un dolor electrizante y tan intenso a un lado de la cara, que son como choques eléctricos que no cesan ni de día ni de noche. Tiene un caso atípico de neuralgia del trigémino, una patología conocida en el pasado como la enfermedad del suicidio. Eduardo Contreras se encontró con ella en Medellín y duele hasta escucharla. El dolor yo lo llamo un dolor enloquecedor, porque a mí se me olvida que soy madre, que soy esposa, que soy hija y me vuelvo egoísta, pienso en mí. Y hay momentos
Por eso lo llaman la enfermedad del suicidio, porque hay momentos donde es tan fuerte el dolor que solamente uno quisiera terminar con él. Ayúdame, no quiero sentir este dolor, no lo quiero. Natalie Torres tiene un dolor inimaginable, tan profundo que, como ella dice, hace años era conocido como la enfermedad del suicidio. Sin embargo, al llegar a su apartamento en Medellín para hacer esta entrevista, me sorprende su estoicismo. El dolor, que por momentos alcanza picos superiores a los que los especialistas referencian en una tabla del 1 al 10, se dispara por actos cotidianos como hablar o incluso por el roce del viento en el rostro. Pero ella intenta pasar por encima de él mientras hablamos, aunque haya días en que no le permita siquiera levantarse de la cama. Yo quiero ser sana, yo quiero ser fuerte, Señor, ayúdame. El dolor es demasiado fuerte, demasiado incapacitante. Perdón, es un dolor que pues a mí me ponen a calificarlo y yo simplemente respondo 11 por responder. Pues algo porque yo no puedo calificar el dolor en un porcentaje real, porque el dolor es demasiado fuerte, es un dolor extremo, es un dolor que yo no le deseo a nadie. Ese dolor que la desborda cada segundo de su día, la alejó de su trabajo y ha tenido impactos profundos en su vida familiar, impidiéndole incluso hacer lo que más desea y ama en la vida, compartir con su hijo de 11 años, que por indicación médica tuvo que irse a vivir con uno de sus abuelos. Mi hijo tiene un diagnóstico de hiperactividad, es muy inteligente, pero es un niño inquieto, entonces requiere de mi atención y de mis cuidados y en el momento no se los puedo brindar. E incluso yo tengo por escrito la recomendación médica, donde me dice que no puedo estar con los cuidados personales de mi hijo en el momento hasta que yo no mejore, que yo esté en condiciones. Apareció de repente, como un simple dolor de cabeza, una mañana en diciembre de 2023. Una jaqueca como las que tenía de vez en cuando. Aparentemente, nada que con un analgésico de venta libre no se calmara. ¿Qué pasó en diciembre de 2023? Yo estaba bien, me levanté con un dolor en toda esta parte derecha y lo relacioné, bueno, dormí mucho para ese lado, me presioné, no sé, y me fui a laborar. Y en el transcurso del día el dolor fue pasando así y se me localizó acá. Y desde ese día nunca se me ha quitado, ahí está el dolor. ¿Y recibiste algún golpe? No recibí ¿Tuviste algún golpes, problema? no tuve problema. A ver, la emocional, enfermedad algo? dicen que también puede desatarla a un alto nivel de estrés, pero yo considero que todos manejamos estrés de diferentes maneras. Pero yo tenía mi esposo, mis hijos, mi empleo, o sea, yo me sentía bien. Hasta ese momento, Natalie, en ese entonces de 34 años, había sido una mujer saludable, estaba recién casada y llena de planes para el futuro. Llevaba 13 años trabajando en un almacén de cadena en Medellín. Una vida alegre, una vida tranquila. Era una persona muy sociable, anfitriona. Me gustaba mucho invitar a mi familia, a mis amigos, a mi casa. Me gusta mucho cocinar. Entonces hacía comidas para eventos, para atender a mi familia. Me gustaba, yo trabajo con servicio al cliente. El dolor fue creciendo y focalizándose al lado izquierdo de su rostro. Me da cuenta como si yo me arrimara al alambre y me cogiera la luz. Se siente un corrientazo desde el oído, las 3 ramas, la parte visual, la parte de la fosa nasal y mandibular. Entonces es corrientazo hacia las 3 y eso me hace como brincar así y deja un poco la sensación de calambre, como cuando uno se le duerme un pie por posición. El malestar creciente la obligó a ir a urgencias a la clínica León 13 de Medellín. Yo empecé con el dolor y yo atendía sosteniéndome. Al principio podía tocarme, yo me sostenía. Y después empecé a sentir el calambre, yo ya no me podía sostener. Me hicieron una tomografía y me dejaron sentada esperando el resultado para poderme poner un medicamento. ¿Pensaban que era algo, un tumor o algo? Me tomaron la presión y como tenía la presión buena, me dijeron, no, vamos a mirar de pronto qué tienes en la cabeza como tal, pero la presión está bien.
y estuve 36 horas sentada en la misma silla, esperando esa respuesta. Y cuando ya salió el resultado, salió neuralgia del trigémino. Desde ese día fue como si alguien la hubiera encerrado en un lugar con ese dolor y hubiera botado las llaves. La vida dio un giro de 180 grados para ella y para su familia. Pidieron ambulancia y me trasladaron de la León 13 a la Clínica del Norte. Y ahí, ese mismo día me vio el neurólogo. Yo llevaba 36 horas sin dormir. Entonces él determinó ponerme por primera vez en mi vida la morfina para ayudarme con el dolor y a poder dormir, porque yo no podía dormir. El dolor no me dejaba dormir. Y en esa oportunidad estuve hospitalizada 12 días. Ay, no más dolor, no. Ay, qué ilusiones en la cara, mami. No más. El trigémino es el nervio principal que transmite la sensibilidad de la cara al cerebro y controla los músculos de la masticación. Para entender qué es la neuralgia del trigémino, la enfermedad diagnosticada a Natalie, me reuní con el doctor Héctor Jaramillo, neurocirujano y uno de los mayores expertos en la materia en el Hospital Neurológico de Colombia. Los nervios siempre los debemos de mirar como un cable de luz. Y el cable de luz tiene el plástico que lo cubre y tiene el cobre que va por dentro. En este caso, tenemos los nervios, tiene su parte plástica, y esa parte plástica a veces se daña por algún fenómeno inflamatorio, infeccioso o a veces sin causa, y hace que ese cable, entre comillas, lo podemos expresar como un cable pelado. Sí. Y ese cable pelado, cuando uno lo toca, pues le da un corrientazo, y lo que hace aquí es estar en contacto con otros tejidos, y el mero hecho de hablar, respirar, lavarse los dientes, le provoca un dolor lancinante, intenso, severo. Vive con dolor. Natalie no pudo volver a trabajar, está incapacitada desde hace meses. Toma un cóctel de medicamentos para el dolor durante todo el día, desde que amanece hasta que anochece. 16 pastillas que bajan un poco la intensidad del dolor que le produce el nervio trigémino. Tomo hidromorfona, indometacina, pregabalina, metadona, lamotrigina, amitriptilina, quetiapina. Esos son los medicamentos que tomo en todos los horarios. ¿Tomas a las 6 de la mañana, 6, a las 12 del día? 2 de la tarde, 6, 8, 10 y 12 de la madrugada. ¿Esas pastillas qué tanto aminoran el dolor? ¿En qué porcentaje? Pues poniendo de 1 a 10 como lo hemos calificado, pues yo diría que me sostienen en un 8. Subí 22 kilos. Por el tema de los medicamentos. ¿Los medicamentos te han generado efectos secundarios? Sí, muchos. Tengo movimientos involuntarios. Tengo amnesias temporales. Cuando me empiezan los dolores, el párpado cae, se cierra el ojo y empieza a supurar materia. Para pedirte, como siempre, como todos los días, me regales sanidad, me regales vida y me regales fortaleza. A veces las pastillas no consiguen menguar el dolor y hay crisis que la llevan a hospitalizaciones prolongadas, una de las cuales duró 5 meses. Uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Es una enfermedad muy difícil de manejar y una enfermedad donde las personas están poco informadas. Si la neuralgia del trigémino es uno de los dolores más extremos que un ser humano puede padecer, la de Natalie es un caso atípico. Es una enfermedad que ausenta, que pone a la persona a querer estar sola, a no querer compartir, a no socializar. Es un dolor que, aparte de los corrientazos que ella tiene, se queda un dolor continuo de fondo y se llama así, neuralgia del trigémino del subtipo con dolor continuo asociado. Este subtipo de neuralgia es mucho más difícil de manejar. Natalia Hernández es neuróloga, se especializó en España en dolor craneofacial. Es la doctora que ha tratado a Natalie desde el principio de su enfermedad en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. No existe una pastilla que te quite la neuralgia del trigémino, no existe un procedimiento que sea 100% eficaz. No, realmente el abordaje, primero, en lo posible debería ser multidisciplinario. A Natalie le han realizado varios procedimientos y cirugías en distintos hospitales que buscan reducir el dolor, todo lo que la ciencia conoce para casos como el suyo. Lo primero que me hicieron a mí fue bloqueo. O sea, me hicieron 2 bloqueos intentando mejorar el dolor. Eso no funcionó. No funcionó. Después
Al ver que no había respuesta a eso, le hicieron bloqueo del ganglio de Gasser, que es un eso? ganglio que es sensitivo, lo bloquean con una aguja con anestesia local, no con anestesia general, y a veces hay respuesta, pero yo creo Tampoco que le sirvió. tampoco le sirvió. Y en último se hizo una cirugía aquí en la parte de atrás, donde el nervio sale del tallo cerebral y se dirige hacia este punto que es la fosa media, y ahí muchas veces en los estudios de imagenología, la resonancia muestra que puede haber un conflicto vascular. Un conflicto vascular es que hay un vasito que está pegado al nervio y lo está irritando. Colocamos un artificio, que en un caso es un teflón, un aislante, para dejarlo ahí para que la pulsación de la arteria no siga irritando el nervio. Cuando yo entré a esa cirugía, yo pensé que no iba a salir. A mí me dijeron, bueno, Natalie, vamos a hacerte la craneotomía, pero tienes que ser consciente que puedes quedar cuadraplégica o con una parálisis facial o te puedes morir. Entonces yo les dije, yo tomo el riesgo porque es una posibilidad de no tener dolor. Hay mucho, cuando se me toca, yo como le digo, no logro sentir que me está tocando. Pero... Esa cirugía realizada en la Clínica del Norte tampoco funcionó al parecer y según Natalia, le habría generado la pérdida total de audición por su oído izquierdo, lo que le ha ocasionado problemas de equilibrio. En 2, 3 ocasiones yo le decía a mi mamá, yo quiero que me ayudes a gestionar la eutanasia, porque no quiero sentir más este dolor. Quiero vivir sin dolor, pero cada vez que me dan una esperanza, me dicen, bueno, vamos a ensayar este procedimiento, esta cirugía. Yo digo, bueno, vamos con toda, vamos a lucharle. Lo hacen y cuando no tengo el resultado esperado, empieza la depresión, la ansiedad e incluso me he visualizado cómo me voy a suicidar. Cuando hablan del tema de la eutanasia, para nosotros no le podemos impedir que lo haga, pero no lo queremos aceptar. Por mi parte yo no lo voy a aceptar, pero no se lo puede impedir Eduardo. Y es súper sad. Cuando ella me dijo que como mamá le ayudara a gestionar la eutanasia, me dijeron, hay un neurólogo muy bueno en el Neurológico de Colombia. Y él la vio, ella le expuso que ella quería la eutanasia, que el dolor, entonces él dijo, yo entiendo que cómo es el dolor, yo entiendo que es la neuralgia del trigémino, pero no vas a atentar contra tu vida. Date una espera, que nosotros vamos a tratar de darte una mejor calidad de vida. Nosotros en esta institución queremos mejorar un poquitico tu calidad de vida. Así llegaron donde el doctor Héctor Jaramillo, que el 25 de enero de 2026 le realizó a Natalie un nuevo procedimiento a través de radiación focalizada en el nervio trigémino. El aparato de alta tecnología con el que se hizo la operación se llama CyberKnife. Se le hizo a Natalie y ha mejorado un poquito, podríamos decir que un 10-20%, pero en cierta medida le ha ayudado un poquito a que esa idea del suicidio no sea tan frecuente y que en realidad le provoque a ella como esa tristeza de tener que tomar esa decisión. Yo salgo poco, salgo solamente a mis citas. Sin embargo, para Natalie, aun con esa mejoría relativa y la promesa de mejorar un poco más en los próximos meses, el dolor sigue siendo insoportable. Respirar genera dolor. Digamos, yo no puedo respirar profundo, porque si lo hago, el corrientazo es fuertísimo, entonces yo tengo que respirar. E incluso a veces me da mucha taquicardia y trato de manejarla un poquito porque si respiro así fuerte, duele. Si como para este lado, duele. Si me cepillo, duele. ¿Y has pensado qué pasaría si ya no agotas todas estas opciones terapéuticas y no logras? Creería yo que en una crisis como las que me han dado fuertes, haría yo la gestión de la eutanasia sin decirle a nadie. Nadie me va a apoyar. Pero no porque no quieran apoyarme, sino porque les duele apoyarme. Entonces tendría que hacer yo esa gestión sola. En muchos días, la neuralgia del trigémino no la deja salir de su habitación. Quisiera quedarse ahí y que el mundo se apague. Lleva 2 años y 7 meses encerrada en ese laberinto, de la mano de su familia, anhelando que alguien, humano o divino, le ayude a salir. Y todo va a salir bien, yo sé que sí.
Los pacientes con neuralgia del trigémino tienen casi 3 veces más riesgo de desarrollar depresión o ansiedad. Y en el mundo, 6 de cada 10 casos son mujeres. Los espero después de comerciales. La reina que no fue ni señorita ni representante del departamento por el que participó. Y para rematar, quería llegar a coronarse reina embarazada. Ya nos vemos. Alcanzar la pasarela real del Concurso Nacional de Belleza era un propósito y el sueño para cientos de jovencitas de los años 70, 80, 90. Y fue el gran evento que nos convocaba a todos los colombianos. Durante esos años de furor, Catherine Sánchez fue una de las reinas más famosas y no precisamente por haberse ganado la corona. La nena Arrázola buscó a la señorita Amazonas, que no era ni señorita ni del Amazonas. El escándalo que marcó un antes y un después al reinado nacional de belleza. Regresamos al hotel y ya en la noche se destapa. Habían ido donde el sacerdote que me casó a la iglesia, pobre sacerdote, lo cogieron los periodistas, que usted tiene el acta de matrimonio y él, pero ¿qué es lo que está pasando? Que yo no sé qué, claro, él dijo, no, pues yo tengo que decir la verdad. Sí. Ay, ya eso se destapó, mostraron las actas y yo dije, no, acá no hay nada que hacer, me retiro de reina. Catherine Sánchez Hernández, hija de Héctor y de María, que había nacido en 1970 y que quería ser reina de Colombia, tuvo que despedirse del Concurso Nacional de Belleza en ese noviembre de 1993, porque estaba casada y además preñada. Fue todo un alboroto, casi una provocación contra las rígidas reglas del concurso dirigido en esos años 90 por Teresa Pizarro de Angulo, Doña Tera, como le decían. Yo te apoyo, ahí súper bonita. Yo le dije, no, Doña Tera, pues yo tengo que renunciar, yo me tengo que ir a solucionar este tema, pues yo no quise causar acá como ni malestar, ni respetarle porque eso era algo sagrado, como una institución colombiana. Una institución es poquito, era algo así como un ritual de cada noviembre, donde no había televisor en este país que no se prendiera a las 8 de la noche para ver la transmisión de la velada y elección de la nueva señorita Colombia. Un culto, y por eso mismo, por esa devoción que despertaban las soberanas, las aspirantes al título, fue que esta revelación dejó al país de una sola pieza. Nadie se había atrevido a tanto. Las señoritas eran señoritas y punto. Creo que es un montaje, un gran montaje, y es igualmente falso. Pero que además esta mujer llegara casada por la iglesia con un par de meses de embarazo, y además no era de Amazonas, era de Caldas, Antioquia, pero llevaba con orgullo, altivez y una sonrisa abierta y espontánea la banda de Amazonas, a donde había ido tan solo un par de veces. El desfile de carrozas. Que tenía que salir, un tema muy complicado, la logística, la cantidad de gente, todo el mundo gritaba el nombre de la una, de la otra, uno tenía que llevar un atuendo especial, tenía que ser inspirado como en una región. A mí me tocó como unos penachos gigantes y uno era como con ese penacho así. Un arreglo de flores que evocaba la exuberancia amazónica y le tocaba lucirlo como si hubiera nacido en el mismísimo corazón amazónico. Y lo lucía, a decir verdad, con toda la dignidad, porque ya a estas alturas no se podía echar para atrás. La maluquera de esos primeros días de embarazo a veces le pasaba factura. Pero eso sí, primero muerta que renunciar. Ya tenía que desfilar como si nada, reírse como si nada. Y si alguien le preguntaba, negar hasta la muerte que estaba casada. Eso jamás. Sobre todo porque uno de los jurados la daba como favorita y eso aumentaba la expectativa de Catherine. En la noche había un evento cuando llamaron a Doña Tera, que hay unos indicios de que la reina de la Amazonas es casada. Y me llama ella, Katy, están diciendo esto, pero yo me imagino que es mentira porque te están dando como de favorita. Y yo, ay, no sé, Doña Tera, qué es lo que está pasando. Pero yo no voy a ir ahorita al evento porque me siento indispuesta y esto me tiene como agobiada. Me dijo, no, no hay ningún problema. Antes de eso llegó Lupita Jones, que era parte del jurado. Hace la entrevista, entonces uno era más natural y ella termina diciendo que para ella la finalista y la reina iba a ser la reina del Amazonas. Ahí se vino todo al pez. La caída fue estruendosa. Los reporteros de ese entonces efectivamente
Destaparon que se había casado en 1992 con el piloto David Francisco Quiñones y ni siquiera fue escondida. La ceremonia se hizo en la iglesia San Juan de Ávila. Hubo cura, juramento ante la iglesia, invitados, traje blanco, smoking y flores. Estaba enamorada y hasta dejó de lado la universidad. Empecé a estudiar Derecho, hice como un año, me retiré de la universidad y me fui a vivir a Bogotá. Mi ex pues pertenecía pues como al gremio de los pilotos. ¿Y estabas enamoradísima? Sí, súper, dije que la capital, me voy a vivir allá. Entonces como él era aviador, entonces me tocaba quedarme mucho tiempo sola y me inscribí a la escuela de modelaje y empecé a estudiar. Siempre quiso ser reina y como modelaba se sentía que el sueño se acercaba. Y me llega una chica de Medellín y me dice, mira, que no quieres participar en el reinado. Y yo, pero no, ¿cómo así? Uno es reinado, no va, pues es soltero. Y dijo, no, eso no hay ningún inconveniente, esas cosas han pasado. Yo te voy a llevar donde el diseñador Jaime Arango. Me dijo, no, usted está lista para ir al reinado. O sea, el paquete venía completo, con cirujano, con todo. Sí, con todo. Y en esa, imagínate lo que ha avanzado la cirugía a lo que era esa época. Yo fui normal, la cirugía de la nariz, horrible. No le gustó ni cinco, pero ella estaba metida en ese cuento de hadas, en su fantasía de reina. Y hasta dice ella que se le olvidó el anillo y el juramento sacramental. No, como que se va animando y se olvida como de la realidad. Ya Jaime me dijo, vamos a empezar a mirar por qué departamento. Porque en esa época los departamentos no tenían como los recursos y uno tenía que postularse, entonces empezamos como a rodar. Fuimos a Neiva, fuimos al Quindío, entonces rodando por todo el país, terminé siendo la señorita Amazonas. Y ahí empieza la historia. Una historia que lleva más de 3 décadas. ¿Y a todas estas tu marido qué decía? No, él viaja mucho y me dijo, no, pues si quiere ir, pues como que él siempre fue una persona que me apoyó en esas cosas, entonces como que haga lo que quiera. Hizo lo que quiso, pero sabía bien que si ganaba, habría tenido que claudicar al trono porque cómo iba a esconder esa barriga. Todo se le derrumbó y si la entrada al reinado había sido fácil, su salida fue aparatosa, ruidosa, como si hubiera cometido un delito, pero sí, en esos 90 era una falta grave. Estuvo a esto de no poder salir del llamado piso real del Hotel Hilton de Cartagena, donde se hospedaban las beldades, las aspirantes de cada departamento. Yo me coloqué un jeans normal y una camiseta. Cuando voy a abrir la puerta para salir, ¿qué? Habían periodistas en todos los pisos. ¿Cómo salgo? Entonces cierre la puerta, ¿qué hago? Entonces estaban esperando que yo diera pues como unas declaraciones y me acuerdo que el hermano de la señorita Boyacá, la compañera de la habitación, me dijo, no, yo te ayudo. Y me tocó salir por detrás del Hilton porque como salía normal. Se desdibujó lo que era el Reinado Nacional de Belleza y era Katy Sánchez en una persecución. ¿Cómo hiciste para salir, Katy? No, me ayudaron los de la gente del hotel, mirando cómo era la estrategia para montarme al carro. Llego al aeropuerto y es que esperan un vuelo normal. Pues, o sea, ¿cuál vuelo normal? Me tuvieron que pasar a la sede ahí dentro de la plataforma donde está la Marina para poderme resguardar porque la gente era como una loca. Una avioneta contratada de última hora la esperaba en el aeropuerto de Crespo, en Cartagena. Su marido y su hermano se encargaron de toda la logística, de hacer a última hora este plan de fuga, que muy poco tenía que envidiarle a los operativos contra Pablo Escobar, que justo ese año de 1993 estaban en todo su apogeo. El avión no se podía apagar, los motores. Entonces mi hermano se le fue el sombrero por ayudarme y yo, pero ¿cómo vas a estar cogiendo un sombrero? Mira lo que está pasando. La gente se tiró a la plataforma, los periodistas corrían detrás a coger el avión, que porque supuestamente yo me había ido de viaje a una isla escondida. Pues yo llegué a Bogotá, llegué a Catán, ya pude salir de ahí, llegué al apartamento en un nivel de estrés. Yo lloré y lloré y lloré, y entonces al otro día era el reinado, terminé de verlo, entonces imagínate el reinado presentando después de eso, ese gran show, y fuera eso que yo encabezaba muchas cosas, entre esas el himno nacional, entonces yo salía ahí en esa parte, y ahí termina
esa historia. Terminó en parte porque aún está en la memoria de muchos y en los titulares de la época, y dentro de los cientos de recortes que guarda estaba el cuestionario que le hicieron. Revivimos ese instante y adoptó de nuevo su papel de señorita Amazonas. Tu gran sueño es ir a Disneylandia y conocer al Pato Donald. Ah, claro, porque uno le preguntaba en las historias cómo era como un cuento de hadas. Entonces uno decía, ¿qué quería? Y al Pato Donald, ay, no, demasiado chista. Señorita Amazonas, el programa de televisión que no se pierde. Clase de Beverly. Clase de Beverly. El que nunca ve. ¿Naturalia? No. No, sí lo veía. Porque... Las novelas. Ah, las novelas, sí, nunca me gustó. No. Lo que más le gusta de usted. Mis labios y mi carácter de emprendedora. Ay, vea. Y lo que menos le gusta de usted, señorita Amazonas. Hay veces que soy como, no sé. Dice, mis uñas y mi timidez. Y no era tímida. Pues bueno, pero dijiste que eras tímida. Sí. No, de pronto. Sí, porque de tímida al principio, no tuviste nada. No. ¿A qué es alérgica? Al pasto, como hace... No, a nada, dijiste. Ajá, bueno, ahorita sí, pues debe ser la edad ya. Un sonido. Un sonido. Te vas a ir para atrás con la respuesta que diste. El ruido de la selva. No, así, porque de verdad, uno entrarse, eso es una cosa maravillosa. Bueno, lo dijiste. Esa experiencia del río es increíble. Una película, la película que más le guste. ¿Cuál estaba de moda en esa época? Propuesta indecente. Propuesta, con Robert... era buenísima, con Demi Moore. Fue elegida como reina de Colombia Carolina Gómez, que era la señorita Bogotá. Y ella tuvo que verlo por televisión. Nació su hija, luego su hijo. Tiene hoy 5 nietos y hace comida para vuelos privados. Yo trabajo con los CFO más importantes del país y del exterior. Yo me dedico a empresas de lujo, de empresas privadas. He trabajado y tenido la fortuna de trabajar con grandes artistas. ¿Como quiénes, Katy? Como Balvin, Maluma, Karol G, gente futbolística, gente del exterior, senadores. ¿Cuántos menús haces, por ejemplo, en un día top? Depende del viaje, por lo menos para 100 personas. Entre charcutería, desayunos, almuerzos, y es cumplir con unos horarios. Después de aquella turbulencia, su vida cambió. De ser la favorita para coronarse como Miss Colombia, a estar señalada por haber violado las reglas reales que imponía el concurso de belleza en aquellos años. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Me separé, quedaron 2 hijos maravillosos, Daniela y David. Mi hijo es aviador, estudió en Argentina, y mi hija tiene un programa muy lindo de bienestar y salud. Pasó por depresiones y tristezas profundas. Y por si fuera poco, tuvo que lidiar con las suspicacias que iban desde que se había volado por los ductos de los aires acondicionados, hasta con aquellos comentarios que daban cuenta de que su llegada al reinado pasaba por una apuesta de narcos. Que hasta los mafiosos habían estado ahí. Dijeron una cantidad de cosas, y fuera de eso es que era la época de los 90, además, donde estaba todo el narcotráfico. El furor del narcotráfico. El furor. Es que a mí no se me olvida cuando uno bajaba al gran salón del Hilton, habían narcotraficantes de grandes dimensiones, porque eso era algo muy importante en el país. Era como el patrimonio de la humanidad, pero versión belleza. No era esa cosa, pues yo quedé viendo hasta mis vestidos. El chiste le salió caro y poco a poco se fue sacudiendo. Entró a la universidad y ahora está así y aquí, cocinando en su casa para los pasajeros de algunos vuelos. Y en esta ocasión estaba preparando un ceviche. Estuve un curso de cómo hacer el ceviche, cómo se hace la leche de tigre. Tiene 56 años, verla así tan concentrada, sin aquella sonrisa de reina, sin estos vestidos de baño, sin esa parafernalia brillante y ajustada. Es como para no creer que fue la protagonista de semejante lío, de una mujer joven y bonita, que tuvo la ocurrencia de decir que era señorita cuando era señora. Katy, cuando tú miras hacia atrás, ¿quisieras haber cambiado algo? Yo digo, lo hubiera aceptado cuando estaba soltera. El reinado te abre muchas puertas, obviamente vos tenés que seguir como la línea, pero pienso que igual no me ha ido mal, porque me he ganado mi trabajo, todo lo que creo. De pronto ese episodio hoy en día no hubiera tenido la más mínima relevancia. Por esos años, en donde el reinado era algo así como el epicentro político y social artístico, sí era de enorme gravedad.
Catherine Sánchez Hernández hizo historia e hizo parte de la historia del Concurso Nacional de Belleza, que luego tuvo que enfrentar crisis similares, sobre todo por ese auge mafioso que también quiso coronar por estas pasarelas. Hoy su vida está alejada de las luces y de los micrófonos. Acá sigo, como la canción de Jason Jiménez, aquí sigo, de frente y sin miedo. Eso es... No se olvida, eso sí, de cómo desfilaba en aquellos años. Y aquí hizo una prueba, pequeña pero la hizo, sobre este andén en una calle de Medellín, donde vive intentó hacerlo como cuando tenía 22 años. ¿Y te acuerdas de cómo desfilabas en esa época, Katy? Sí, claro, porque era como erguida, siempre la pose. Este cuento parece extraído de una imaginación desbordante, rebosada de creatividad, pero no, de tener su corona y su cetro y una banda terciada en el pecho que la acreditara. El sueño se desplomó y aunque no fue Miss Colombia, es tan inolvidable como cualquier otra. A un mismo tiempo, Catherine fue señora, señorita, reina de belleza, traviesa, soñadora y mentirosa. ¿Cómo te parece? Una reina que no fue, pero toda una celebridad. Una mujer que en medio del narcoterrorismo de esa época, de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol del 94 en Estados Unidos, en el preludio de las elecciones presidenciales y la muerte de Pablo Escobar, haya acaparado la atención y que la reina que no fue, que no se coronó, que engañó a todos menos al cura que la casó, siga siendo uno de los capítulos más comentados por toda una generación. En todo caso, uno puede decir que fue la soberana absoluta de una historia que nadie más se atrevió a hacer. Algunas cosas han cambiado desde Catherine Sánchez. Hoy, la elegida participa en Miss Internacional y no en Miss Universo, pero los requisitos son prácticamente los mismos. Debe ser soltera, sin hijos. Ella, pues, no cumplió ninguno de los anteriores. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día, denuncian incumplimientos en los contratos por parte de empresas de remodelación. Obras inconclusas y pérdidas económicas hacen parte de la realidad que los afectados aseguran enfrentar. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.